Y nadie mejor que Mario Campos para explicarnos por qué esta es la nota del día. Hola Mario, buenos días. Muy buen día, querida Carla, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todo el auditorio. Pues es la nota del día porque tiene todos los componentes de una noticia. Es una historia de más de 100 medios a nivel internacional que de manera simultánea revelan esta información y que conecta porque involucra celebridades, presidentes de gobierno, jefes de gobierno, artistas, deportistas como Messi, y porque en el caso particular de México, Carla, pues involucra no solamente a nombres muy conocidos de medios de comunicación, sino en particular el caso, por ejemplo, de IGA, que es la gran historia de este sexenio por el tema de la Casa Blanca, por el tema de la casa del secretario de Hacienda, y bueno, me parece que son suficientes razones como para dedicarle un buen rato a este asunto. Fíjate, Mario, pero en tus 6 noticias que debes de saber, pero además el día de hoy dice 6 noticias que debes de saber antes de que algunas desaparezcan, en @Mario Campos. Mario Campos es un muy respetado periodista, analista político y catedrático. Nos dices, en México hay muchos nombres involucrados, pero me gusta mucho de tu columna cuando hablas de, ojo, hay niveles muy distintos, el matiz es importante. ¿Por qué, Mario? Sí, porque de pronto si ponemos la lista de todos los actores, claro, suenan muy escandalosos todos porque son figuras públicas, pero ya en el detalle de la información, no es lo mismo el que intentó abrir una empresa pero no lo hizo al final, que el que la abrió pero tiene una operación de $1 millón, que el que la abrió y tiene $100 millones, que es el caso del dueño de IGA. Entonces, aquí es importante porque aunque es muy fácil irnos por la relación de todos los que aparecen ahí, no debemos meter a todos en el mismo saco. Y aquí también le toca, por cierto, a las autoridades desmenuzar el asunto. Ya dijo el SAT que le va a entrar, que no es sorpresivo para ellos que existan los mecanismos, pero que vamos a ver si encuentra pues algunas inconsistencias. Pero me parece que ahí los medios tenemos que hacer esta labor fina de explicar cada caso en particular. Oye, Mario, me gustaría pedirte permanecieras un momento en la línea. Ahorita vamos a leerles las aclaraciones que hacen algunos políticos y empresarios mexicanos a esta lista publicada en los llamados papeles de Panamá, pero desde políticos y empresarios hasta deportistas y cineastas se encontrarían en la lista. Vamos a escuchar a Rocío Jardines. Claro. La llamada a la mayor filtración de documentos de la historia, los papeles de Panamá, ocuparon las portadas de los principales medios internacionales. El Mundo de España informó la noticia con el título Pilar de Borbón presidió 40 años una sociedad opaca. Según el texto, aparecen varias personalidades españolas en la lista de clientes que han contado o cuentan aún con empresas en paraísos fiscales. En los llamados Panama Papers, destapados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y en España por El Confidencial y La Sexta, aparecen Pilar de Borbón, hermana del rey emérito, la esposa del comisario europeo Miguel Arias Cañete y el cineasta Pedro Almodóvar, también el futbolista Lionel Messi, que mantiene una empresa activa en Panamá. Una filtración masiva destapa a una élite evasora, es el titular que eligió La Vanguardia de España. Políticos, deportistas y empresarios de todo el mundo en el punto de mira. Salen a la luz los datos de una firma panameña que creó sociedades opacas, indica el texto. The Guardian de Inglaterra, en tanto, centró la noticia en la red de dinero que vincula al presidente ruso Vladimir Putin con una serie de socios amigos que están implicados en la extensa lista publicada este domingo. En su portada dice, revelado, el rastro en alta mar, 2,000 millones que conduce a Vladimir Putin. Una fuga sin precedentes de documentos muestra cómo este dinero ha hecho que los miembros del círculo cercano de Putin sean fabulosamente ricos. Aunque el nombre del presidente no aparece en ninguno de los registros, los datos revelan un patrón. Sus amigos han ganado millones de ofertas que aparentemente no podrían haberse conseguido sin su patrocinio. El diario USA Today eligió a Putin para abrir su portal. Este medio
Internacional también tituló Fuga masiva revela anillos de dinero de los líderes mundiales. El periódico alemán Süddeutsche Zeitung incluyó en la parte principal de su portal el caso que involucra a Vladimir Putin. Putin, amigos ricos, la pista del secreto desechable. Panama Papers, un escándalo mundial de evasión fiscal revelado, titula el diario francés Le Figaro. ¿Cómo ocultan su dinero los ricos?, titula el diario británico The Independent. El comercio de Perú hace énfasis en los más de 70 líderes mundiales salpicados por el escándalo. Titulado Panama Papers, filtración que involucra a 72 líderes mundiales. Más de 11 millones de documentos demostrarían que reconocidas figuras internacionales utilizaban paraísos fiscales. El Nuevo Herald destaca funcionarios cercanos a Chávez ocultaron fortunas en paraísos fiscales. El ex jefe de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez, un general que dirigió su plan piloto de las misiones sociales y un auditor de la petrolera PEPSA figuran entre los venezolanos señalados de encubrir fortunas en paraísos fiscales, según esta investigación periodística internacional. Rocío Jardines Hernández, W Radio. Bueno, escuchamos a Rocío. Fíjate, Mario, que Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos, dice: niego categóricamente haber tenido relación alguna con el despacho Mossack Fonseca, @Reforma, @Proceso, y dice: previo a mi incorporación al gobierno de la República, viví más de una década fuera de México, mi actividad fue meramente empresarial, niego categóricamente haber registrado o creado empresa alguna en Panamá, tenido o tenga cuentas bancarias en este país. Es posible que en alguna transacción antes de ser funcionario, cierta contraparte empresarial con la que haya tratado intentó crear esta estructura, la cual, de ser el caso, nunca se concretó. Nunca he tenido trato de ninguna índole con el despacho Mossack Fonseca. También Alfonso Dangoitia, vicepresidente de Televisa, ha respondido ante el Universal que la empresa que señalan estos documentos es pública y legal. Sí, yo creo que este caso, Carla, va a servir para ver de qué está hecho cada país. Va a servir para ver de qué está hecho cada sistema de medios, quiénes le dan difusión, quiénes lo mandan a la página 25, quiénes mañana ya se olvidaron del tema y quiénes se meten a investigar un poco más. Va a documentar qué tipo de sociedades cada una, en donde haya protestas o demandas y los actores políticos y empresariales tengan que dar cuentas o no, y va a documentar qué tipo de autoridades tiene cada país, en donde sí haya procesos, porque no se trata de que todos sean culpables, pero sí se trata de que se investigue, que quede limpio el nombre de quien tenga que quedar limpio, pero también que se documente si hubo evasión en algunos de estos casos. Por eso me parece que es un caso tan importante, y bueno, pues seguiremos dándole atención los próximos días. Muchas gracias, Mario, un abrazo. Gracias a ti, Carla. Buen día para todos. Gracias. Así las cosas. @Mario Campos. ¿Y qué es un paraíso fiscal? Que es una llamada sociedad offshore. Jorge Suárez Vélez, economista y analista de mercados, está en la línea. Muchas gracias, Jorge. Te escuchamos. Hola, Geriberia. Mira, yo creo que aquí hay que distinguir un par de cosas. O sea, tener una empresa offshore no es en sí ilegal. Lo que es ilegal es no declararla. ¿Esto qué quiere decir? Que eso es algo que se usa mucho en términos de negocios, digamos. O sea, hay veces que lo que es recomendable cuando se tiene una propiedad, ya sea esta incluso una cuenta bancaria, es que esta no esté a nombre de un individuo, sino de una corporación, de tal forma que pues tú puedes tener ahí a 10 o 20 personas como propietarios de esta entidad, sin que implique, digamos, un proceso administrativo demasiado complicado, ¿me explicó? Entonces, en ese sentido, el tenerla no es ilegal. Lo que sí ha ocurrido es que hay veces que lo que se utiliza es una empresa offshore para esconder cosas al no reportárselas a las autoridades fiscales, o sea, al tratar de distanciarse, digamos, de ser dueño de un inmueble o de una cuenta bancaria o de lo que sea. Entonces, eso sí es ilegal. Entonces, cuando se habla de paraísos fiscales, el tema tiene que ver con que cuando tú haces una offshore, la tienes que hacer en algún sitio donde pues no tengas que pagar altos impuestos en el sitio donde se creó la empresa,
de tal forma que eso te permita que cuando tú recibes algún ingreso, digamos, y vives, por decir algo, en México, pues vas a pagar impuestos en México nada más. O sea, lo que tú quieres evitar es que pagas en México y aparte en X lugar donde se creó la empresa, o sea, que se duplique el pago. Entonces, por eso el término paraíso fiscal lo que quiere decir es que pues vas a tender a crear esas empresas offshore en sitios que sean de baja imposición fiscal, es decir, sitios que donde te cobran o muy poco impuesto o no te cobran impuesto al tener la empresa. O sea, lo que quiero separar aquí nada más es de qué es legal y qué no. O sea, tener un offshore no es ilegal, no declararla es muy ilegal. Tú estarías, una persona, por ejemplo, un individuo puede tener varias empresas de las llamadas offshore en distintas partes del mundo, y de cada una de ellas tendría que hacer un reporte al país sede y al país de origen de los fondos. Tendría que ser un reporte al país donde él sea un causante fiscal. Es decir, si un mexicano tiene absolutamente el derecho de tener el número que sea de entidades offshore por todo el mundo, pero su obligación fiscal es decirle a la Secretaría de Hacienda qué ganancias tuvo en cada uno de estos sitios, que por ejemplo, si se trata de que ahí tienes una cuenta bancaria, digamos, pues tienes que pagar impuestos sobre lo que produjo esa cuenta. Entonces tú tienes que declararlo al fisco, aunque sea parte de una empresa offshore, ¿me explicó? Entonces ese es el proceso legal para hacerlo. O sea, no las debes usar para evadir. O sea, las puedes usar para planear. ¿Qué quiere decir planear? Bueno, pues que en algún momento a ti te puede convenir, digamos. Deja ponerte un ejemplo muy claro. En Estados Unidos se usan mucho las empresas offshore. O sea, un extranjero que tiene una cuenta bancaria en Estados Unidos muy frecuentemente tiene una empresa offshore en medio. ¿Por qué? Porque si no tienes una empresa en medio, cuando el individuo se muere, le cobran un impuesto brutal en Estados Unidos al morir y para quererle pasar el dinero a la siguiente generación. Si tú tienes una empresa offshore, lo puedes hacer sin ningún problema porque la empresa no muere. O sea, el que es dueño de las acciones, pues puede primero ser el papá y luego el hijo. Ahora, eso es perfectamente legal hacerlo. Lo que no sería legal es que si en esa cuenta, por ejemplo, hay un bono emitido por X empresa que te está dando una rentabilidad año con año de X%, tú sobre esa rentabilidad tienes que pagar impuestos. Todo mundo, primero el papá y luego el hijo, y tienen que reportarlo y tienen que decir que la tienen y tienen todo esto. Entonces, en ese sentido, eso es a lo que estás obligado. Entonces, por eso repito, tener una offshore no es ilegal, no declararla y no reportarla sí es ilegal, y de hecho está bastante penalizado. Si en un minuto pudiéramos resumir por qué tendríamos entonces que tener cuidado con los reportes de los papeles de Panamá. Yo creo que lo que tenemos que ver, o sea, el ver el papel es yo creo que una bandera, ¿no?, de roja, ¿no?, que nos dice, oye, hay que poner el ojo aquí. Pues aquí lo que hay que esperar es que la Secretaría de Hacienda ponga el ojo ahí, y en aquellos casos donde nos están diciendo que hay empresas propiedad de mexicanos, pues nada más asegurarnos que están perfectamente bien declaradas y los ingresos están reportados, y ahí sí, en aquellos casos donde no se haya hecho, los que tengan estas empresas se van a meter en un problemón, porque sí hay penalidades, incluso en algunos casos penales, por tener este tipo de empresas sin reportarlas. Muchas gracias, Jorge Suárez Vélez, economista y analista de mercados. Pueden seguirlo en Jorge Suárez V en Twitter. Gracias, Jorge. Un placer, hasta luego.